Aquí estamos nuevamente. Avanzamos con el desarrollo del pensamiento de la humanidad. Hablemos de nuestra filosofía. Y continuamos con el estudio. Estamos viendo por las primeras escuelas filosóficas, cómo fue surgiendo el proceso de la filosofía, ese paso de la mitología al razonamiento lógico, al razonamiento absoluto, de pensamiento reflexivo. Ya no aceptamos cuentos de que si el Dios tal y por aquí más allá. No. Los griegos nos demuestran que no se conformaron con esa explicación mitológica. No se conformaron con pensar que había el Dios rayo, el Dios del amor, Dios del viento, que el Dios de las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. No, fueron más allá. Pasaron del mito al logos. Esa duda ante el asombro, esa duda que tuvieron y al ver estas situaciones extremas de lo que pasaba en el mundo, tantas cosas inexplicables, sigue preguntándose, sigue buscando respuestas y comienzan a ver las primeras escuelas filosóficas. Y la semana anterior vimos que la primera escuela filosófica fue la escuela jónica, donde encontramos a personajes que buscaban la explicación del mundo en la naturaleza. Y por eso se les llamó filósofos naturalistas. Era una filosofía cosmológica, que era el cosmos, el universo, lo que tenían a su alrededor. Entonces, esa filosofía naturalista, porque buscaba la respuesta en la naturaleza, tuvo varios exponentes. Entonces, en la escuela jónica se encontró con tres personajes. Recuerdan que de la escuela de Mileto teníamos a Don Tales, a Anaxímenes y a Anaximandro. ¿Qué fue que dijo Tales? Que el origen de todo era el agua. ¿Por qué? Porque todo hay el agua, en toda la naturaleza hay agua. Sin agua no hay vida. Él observando la naturaleza, todo lo que había a su entorno, se dio cuenta que el agua era el origen de la vida. Muy bien. Después vino don Anaxímenes que le dijo a don Tales que no, porque más importante que el agua es el aire, porque inclusive en el agua hay aire, el oxígeno. Recuérdese la famosa fórmula del H2O. ¿Sí o no? Entonces dijo, no, la respuesta de todo no es el agua, sino el aire. Don Anaximandro les dijo, bueno, ustedes en parte tienen razón, pero hay algo más allá. Hay algo que no podemos definir, no sabemos cómo decirlo. Es el apeiron, que significa lo indefinido. Después apareció don Pitágoras que tenía su escuela religiosa y que buscaba llegar al estudio, el autocontrol, el silencio, amante del silencio, lo que no nos gusta a nosotros. Bueno, el hecho es que ellos también en su silencio, en su estudio, lograron llegar a la conclusión de que el principio de todo, el origen de todo era la cantidad, los números. ¿Por qué? Porque todo funciona en base a los números. Aumenta, disminuye, crece, disminuye, se multiplica, se divide, suma, resta. Todo es número, todo se mide, todo está expresado en cantidades. El mundo que aumenta, ¿por qué? Porque crece, eso es multiplicación, eso es suma. Entonces, son los números. Hablamos también de don Heráclito. ¿Recuerda don Heráclito qué fue que dijo? La famosa frase, nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río. ¿Por qué? Porque para él el origen de todo es el cambio. La vida, todo está cambiando, todo se está transformando, todo cambia y el mundo es una lucha de contrarios. El yin yang, lo bueno contra lo malo, el bien y el mal, la oscuridad y la luz, grande, pequeño, alto, bajo, flaco, gordo, bonito, feo. Luego aparecieron los pluralistas. ¿Qué decían los pluralistas? Como los anteriores todos decían que era una sola cosa, los pluralistas comienzan a decir, no, las cosas no salen de un solo elemento, no es ni el agua, ni el aire, es la combinación de varias cosas. Y así salió el primero en decirnos que el mundo es de la combinación de don Anaxágoras, que es la combinación de las cosas, de los cuatro elementos, ¿sí? Combinación del aire, fuego, tierra, agua. No es una sola cosa. Y después el otro dijo que eran como unas semillitas. Era un montón de partículas infinitas que daban origen a las cosas y eso lo organizaba una mente superior. El nous, la inteligencia.
Y ahí dijimos que era la primera, como que comenzamos a percibir como que intentaron de hablar de una mente superior, y una mente superior solamente se piensa inmediatamente en Dios. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de los presocráticos. Todos esos son presocráticos, acuérdense. Están antes de Sócrates, por eso es el nombre. Son las primeras escuelas. Sigamos viendo esas primeras escuelas filosóficas. ¿Cuáles otras escuelas? Hoy vamos a hablar de otras dos escuelas. Vamos a hablar en primer lugar de los atomistas. Atomistas. Automáticamente el nombre me dice átomo. El átomo. Y mire que el átomo, esto del átomo, estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Y ya se hablaba del átomo. Sé que el átomo no es fruto de la ciencia moderna, no es del término de la actualidad, del átomo. Los atomistas ya estaban desde aquella época, de los primeros pensadores. ¿Y qué dijeron los atomistas? Con don Demócrito a la cabeza, allá miren, en el año 460 antes de Cristo, siglo V, IV antes de Cristo. Es bastante tiempito, ¿no? Que el mundo está formado por átomos. El átomo es lo que forma el mundo. Y que el átomo son infinitos y eternos. Es decir, que no desaparecen, simplemente están aquí en la humanidad. Y son infinitos, o sea que usted no los puede contar. Son incalculables. Ya sabemos que estas concepciones han cambiado, porque actualmente sí se puede contar los átomos de un elemento, ¿sí? En las moléculas, cuántos átomos hay de esto, cuántos átomos hay de lo otro. En el H2O, el famoso H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Sí? No, perdón, 2 de oxígeno y 1 de... Yo siempre fui malo para la química, pero es la única fórmula de la química que medio me acuerdo, el H2O. Entonces, 1 átomo de hidrógeno, 2 de oxígeno. Así es que, bueno. Entonces, son eternos, son infinitos, no terminan nunca. Pero esa era la concepción antigua, estamos hablando de 500 años antes de nuestra era. Actualmente ya sabemos que el átomo sí se cuenta, ¿sí? Que son infinitos en cantidad, sí, porque no sabemos en el universo cuántos habrán, pero que sí se los puede contar también. Y eternos, a veces el átomo se desintegra, así que no es eterno. Y la realidad del mundo, lo que nosotros tenemos, simplemente es la combinación entre los átomos y el vacío. Porque una pieza, usted que ha estudiado algo de química y sigue estudiando química, los cuerpos de que están formados, ¿verdad? De átomos. Los átomos se unen entre ellos. Pero dependiendo la cantidad de átomos y cómo se organicen, es que se forman las cosas. Entonces, a eso se refería Demócrito. De que los átomos, de acuerdo a cómo se organicen ellos en el espacio, es que nosotros vemos las diferentes formas. Yo aquí tengo un mouse y un teléfono. Tienen formas diferentes, pero los dos están hechos de átomos. ¿Pero por qué tienen esta forma? Porque los átomos se han organizado de esa manera aprovechando el espacio. Acá ocupan un espacio, acá ocupan otro. ¿Por qué unas cosas son más duras y otras más blandas? Por la densidad de los cuerpos, que es lo que hace que un cuerpo sea más duro o más suave. ¿Y eso de qué depende? De qué tan apretados están los átomos o qué tan separados están. Es decir, el átomo y el vacío. Eso es la idea de don Demócrito. Y mire, y esas ideas que aún nosotros las aplicamos en la actualidad, vienen desde allá, de don Demócrito. Pero también dijo que el átomo son desiguales en tamaño, cantidad y en forma. O sea que los átomos no son iguales. Por esa misma razón es que nosotros vemos la realidad de diferentes maneras. Un lápiz, un carro, son diferentes formas de átomos, diferentes en cantidad. Hay más átomos en un carro que en un chicle. Y por eso mismo tienen diferente forma, por el tamaño, por la cantidad. Entonces, ese mismo tamaño y cantidad es lo que da forma a la realidad que nosotros vemos. Eso es el átomo. Diría también Demócrito, una frase de él, también los dioses son grupos de átomos. Mire, él ya superó el mito, él ya no cree en los dioses. Esa idea que nosotros nos formamos de dioses, que para ellos eran el viento, los rayos, el sol, la luna, es decir, que son objetos, si son objetos, para él, esos dioses son solamente grupos de átomos. Tiene mucho sentido, ¿verdad? En lo que ha dicho. Muchísimo sentido.
La otra escuela filosófica que vamos a tratar hoy, ojo, los atomistas también tienen que ver con los pluralistas, porque también no dicen que es una sola cosa, dicen que son varios, ¿verdad? Entonces tendría relación con los pluralistas, con lo que dijo del aire, fuego, tierra, aire y agua. ¿Ya? Y el otro que dijo que eran los infinitos puntitos unificados por el luz. La misma relación tienen, ¿ok? Luego, ¿qué otra escuela tenemos nosotros en las primeras escuelas filosóficas? Tenemos la escuela ática. ¿Y de dónde es ese nombre de Ática? Pues de Atenas. ¿Y dónde queda Atenas? ¿Dónde queda Atenas? Aquí. Atenas. ¿Sí? Es la escuela ática. Toda la escuela de Atenas. Aquí. Entonces, a don Demócrito, vean acá lo tenemos don Demócrito, era Demócrito de Abderas. Recuerden lo que dije en la primera clase. Esos no son apellidos, es de dónde era. Tales de Mileto, Demócrito de Abderas, es de dónde era. Entonces, don Demócrito era de Abderas. ¿Sí? A Aristóteles le van a decir de Estagerita, porque vivía en Estágira. ¿Sí? Pitágoras de Samos, Epicuro de Samos, Heráclito de Éfeso. Entonces, no se olvide, no se olvide. Ok. Estábamos acá. Muy bien, entonces la escuela ática es porque surge en Atenas, allá en esa zona. ¿Qué característica tiene la escuela filosófica ática? Primero que es subjetiva. Subjetiva, sujeto. ¿A dónde nos lleva esto? Quiere decir que para ellos la explicación de las cosas, la realidad que están buscando toditos los anteriores, recuerden que todos están buscando el arjé, ¿no? ¿Qué cosa era el arjé? El principio de las cosas. Eso que están buscando todos, según los de la filosofía ática, esa realidad que están buscando, el principio de las cosas, es subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Como lo vea el individuo. Por eso cada uno da una respuesta. Tales de una respuesta, Pitágoras de otra, Anaxímenes otra, Heráclito otra, Demócrito otra. Cada uno da porque cada uno da su explicación de acuerdo a cómo lo ve. ¿A qué estamos llegando con esto? Que todos los filósofos tienen su verdad. Tienen su parte de razón. ¿O acaso estos señores de la filosofía ática no están diciendo la verdad? Que es subjetiva porque la realidad es como la ve a cada uno. De hecho, a los anteriores cada uno ha dicho desde su punto de vista. Y cada uno ha tenido su parte de razón y cada uno estaba en su razón. Pues bien, los filósofos áticos dicen que sí, que el buscar esa realidad que uno busca es totalmente subjetiva, de acuerdo a cómo lo ve el individuo. Es una visión personal. Tanto así, dirán ellos, que es una visión antropocentrista. Ya no es naturalista, ya no es pluralista, es antropocentrista. Y aquí, esto de antropocentrista es una de las preguntas que hay en la guía, por eso no le voy a decir qué significa, porque usted la va a buscar. Antropocentrista. ¿Sí? Le dejo con esa inquietud, porque esta es una pregunta de la guía. No se la voy a decir ahorita. Vamos a ver si usted es capaz de consultarla. Solamente tiene que consultarla, nada más. Nomás le digo que tiene que ver con el hombre. ¿Sí? Antropo significa hombre. Ok, por ahí va. Entonces, es una visión. Si es subjetiva, es antropocentrista, porque tiene que ver con el hombre. En esta escuela ática vamos a encontrar los siguientes personajes. Vamos a encontrar a los sofistas. Vamos a encontrar ya a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Los clásicos. Ellos se formaron en la escuela ática, en la escuela de Atenas. Nosotros hoy solamente vamos a llegar a desglosar hasta nuestros amigos los sofistas. ¿Sí? Vamos a hablar de los sofistas. Los sofistas también fueron básicamente educadores. En ese tiempo no había, estamos hablando nuevamente, repito, siglo IV o V antes de Cristo, no había la idea de escuelas. Sí, no había las escuelas.
donde mandaban a los muchachos a estudiar. No, habían educadores particulares que se encargaban de enseñar a los ricos, a las familias muy adineradas, los más pudientes. De eso se encargaban los sofistas. Los sofistas principalmente eran educadores, pero eran educadores remunerados, pagados. Lo que vamos a ver que no va a ser lo mismo con los otros filósofos. Los anteriores simplemente reflexionaban para ellos y tenían discusiones entre ellos. Ninguno se dice que habló en una escuela. Pero sí hubieron otros que después tuvieron escuelas, como fue Sócrates, Platón y Aristóteles. Tanto así que Platón fue alumno de Sócrates y Aristóteles fue alumno de Platón. Cada uno tenía sus escuelas. Entonces, estos señores fueron los educadores, pero eran remunerados. Ellos lo hacían por plata, no por amor. Platón, Sócrates y Aristóteles lo hacían por verdadero amor a la sabiduría. Ellos sí realmente querían enseñar y debatir, no cobraban por eso. Es más, dicen los libros históricos, las reseñas históricas, que Sócrates murió en la indigencia. Aunque fue de familia rica, dejó todo por enseñar. Gratis, sin cobrar nada. Él interesaba solamente enseñar. Estos señores sofistas no, eran educadores pero remunerados, cobraban. Y ellos le enseñaban a los ricos. ¿Por qué? Porque eran los que tenían para pagarle. ¿Y qué era lo que educaban por qué educaban a los ricos? Porque los preparaban para la política. Recuerde que en la sociedad griega ya había el Senado, una especie de democracia. Y es lo que está viendo también en Educación para la Ciudadanía. Ya había una democracia, es decir, había participación política con un Senado, es decir, con delegados. Entonces, ¿quiénes ponían las leyes? Como en la actualidad son los asambleístas, en ese tiempo los senadores. Entonces, ¿quiénes eran los senadores? Los ricos. Los ciudadanos hercios eran los que iban al Senado. No iban ni los esclavos ni los periecos, es decir, los comerciantes y artesanos, ellos no iban. Los únicos que tenían derecho eran los ciudadanos. Y los ciudadanos, mientras más ricos, más poder y podían pagarle a estos señores para formarlos para la política. ¿Por qué? Porque estos señores eran expertos en retórica. ¿Y qué era la retórica? ¿O qué es la retórica? Es el arte de la discusión, del debate, de la conversación. Nosotros podríamos decir en nuestros tiempos que es tener labia para discutir, para debatir. Entonces, estos señores eran expertos en eso. Y básicamente enseñaban era eso, el arte de la retórica, cómo debatir. ¿Por qué qué se hace en la asamblea? En la asamblea van a debatir, ¿verdad? Exponen ideas y el otro confronta y le dice, no, tú no tienes la razón y que la ley de acá dice lo de acá y confrontémoslo con lo de acá. Entonces los preparaban para eso. Eran expertos en retórica, los preparaban para la política, para gobernar. Ellos tenían una ética relativista. Recuerda lo que dijimos de la ética en algún momento. La ética es actuar de forma moral, ¿verdad? Pues para estos señores la ética era relativa, es decir, las cosas son buenas dependiendo, lo que dijimos en la lámina anterior, ¿verdad? Que era subjetivo, depende de cómo tú lo quieras ver. Porque para unos unas cosas son buenas y la misma cosa para otros es mala. A mí me parece que es bueno compartir lo que tengo con los demás. Para otros puede decir, no, qué bobo. ¿Cómo vas a compartir lo que un tanto esfuerzo te ha costado para tu familia? ¿Cómo vas a compartir? Es una ética relativa. Depende de las circunstancias. De pronto, ahorita, en estos momentos, quedarse en casa es ético, es bueno, porque nos protegemos. Pero cuando pase la pandemia ya no va a ser bueno quedarse tanto tiempo en casa. Es relativo. ¿Estamos? ¿Entienden entonces lo que es relativismo? Bien. ¿Quiénes fueron los máximos exponentes de los sofistas? Hubieron dos señores. El primero fue don Protágoras, Protágoras de Abderas, allá por el siglo V antes de Cristo, en el 485 al 410 antes de Cristo. Esto es, hablamos siglo V, don Protágoras de Abderas, ¿no? A ver, veamos el mapa, ubiquémoslo, aquí está, vea. Protágoras de Abderas, aquí está, de esta zona, ¿ok? Entonces, se me fue este año antes, todavía no toca con eso, estamos con el de acá. Don Protágoras, ¿qué dijo?
que las ciencias no son objetivas, porque ellos eran maestros, ellos eran educadores y sabían muchas ciencias. Pero dijeron que las ciencias no son objetivas. Es lo que dije anteriormente. Todo es subjetivo. Objetivo es cuando usted ve las cosas como son. Eso es ser algo objetivo. A veces se le dice, tienes que ser más objetivo en tu comentario. ¿Qué quiere decir? Que diga las cosas como son, no como tú las sientas. Entonces, para él, dice, las ciencias, la filosofía, la matemática, la geometría, la literatura, que era lo que estudiaban ellos en esa época, no son ciencias objetivas. Dependen única y exclusivamente de cómo lo quiera ver la persona, el científico. Si tú quieres ver la literatura como buena, un libro lo ves bueno, y si no, lo ves malo. A alguno le puede parecer que el libro de Don Quijote de la Mancha es el libro más aburrido del mundo. Para otros como yo, para mí el libro de Don Quijote de la Mancha es un libro de los que más me ha hecho reír de todos los libros que he leído, por las ocurrencias de Don Quijote. ¿Sí? Para unos la música clásica puede ser aburridísima, para otros puede ser entretenida. Entonces todo depende de la opinión personal. Y será de Protágoras esta famosa frase. Ah, ¿sí? Aquí está. El hombre es la medida de todas las cosas. Y eso también está en el trabajo de la guía. Quiero que usted interprete esta frase. En la próxima clase la comentaré yo, ¿sí? Pero esta vez quiero que usted la reflexione, pregunte a los miembros de su familia, ¿sí? Pregúnteles qué entienden con esta frase. El hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, se las voy a explicar yo. Se las voy a explicar y usted simplemente lo que va a hacer es preguntar a su familia y usted va a comparar si ellos tienen la idea clara de lo que... Después que les haya preguntado a todos, usted les puede explicarlo. Entonces, ¿qué quiere decir el hombre es la medida de todas las cosas? Simplemente quiere decir que las cosas son lo que la persona quiere que sean. Hagámoslo con ejemplos concretos. Un cuchillo. ¿Un cuchillo es bueno o es malo? Qué bueno que esté pensando. Y ya tiene su respuesta. Usted me dirá, es bueno y es malo, dependiendo del uso que se le dé. Ah, ya, eso es. Eso quiere decir que el hombre es la medida de todas las cosas. Las cosas son lo que uno quiere que sean. Obviamente, si yo soy un chef profesional, el cuchillo es mi herramienta de trabajo, lo que me da el pan diario, lo que me hace ganar la vida. ¿Sí? Y es bueno. Para mí es bueno, es buenísimo. Pero en cambio, una persona a la que un criminal le asesinó a un miembro de su familia con un cuchillo, para ella un cuchillo será malo. Pero el cuchillo es bueno o malo. No, el cuchillo no es ni bueno ni malo. Es el ser humano el que le da el valor a las cosas. Eso significa que el hombre es la medida de todas las cosas. Que somos nosotros los que le damos valor. Por eso las ciencias no son objetivas. Depende de la opinión personal. ¿Las matemáticas son buenas o malas? No, depende del uso que usted les dé. Eso es lo que decían los sofistas. No estamos diciendo que ellos tengan la razón absoluta, pero de que algo tienen de razón, algo tienen de razón. El otro exponente, Don Gorgias de Lontine. ¿Por dónde está Don Gorgias? Busquémoslo por aquí. Si lo encontramos, aunque a él no lo he visto por aquí. Leontinas es por esta zona misma de Alteras, es por esta zona de por aquí. Aquí en este mapa no está, pero es por esta zona más o menos por aquí, de Leontini. Entonces, Don Gorgias también del mismo siglo, sí, contemporáneos, sí, miren, el mismo año de nacimiento, pero este murió más joven, este murió más viejo. Gorgias, del Leontini. Recuerde que se cuenta hacia atrás porque estamos antes de Cristo. ¿Qué dijo Don Gorgias? Don Gorgias se le consideró el filósofo del pensamiento trágico. Y aquí yo lo identifico con ustedes. Con algunos, no con todos. Algunos somos de pensamiento trágico. ¿Qué es tener un pensamiento trágico? La realidad es inalcanzable, la verdad es inalcanzable. Nunca, por más que por gusto estudiamos. ¿Para qué estudiamos?
Si al final, igual, ¿de qué nos va a servir? Igual yo no, va a quedar la señorita, yo, dicen algunas chicas por ahí, voy a contar buscar un hombre que tenga plata y que me mantenga. El otro, por gusto estudiar y trabajar, si de nada me va a servir, igual yo voy a tener que buscármelas por ahí. Ese es pensamiento trágico. Porque don Gorgias decía que era inalcanzable. Eso que están buscando toditos los anteriores, de buscar la razón de ser del origen del mundo, eso es inalcanzable. Eso es por gusto, es simplemente especulaciones. Entonces, por eso dice que Gorgias tiene un pensamiento trágico. De aquí sale el pensamiento, será la raíz para lo que después en filosofía, en las corrientes modernas, vamos a hablar del escepticismo. Escepticismo. Un escéptico. Aquí no me va a salir con el chistecito como se llaman los escépticos de los Transformers. No, tiene nada que ver. Escéptico, que es la persona que considera que no se puede llegar a la verdad. Son los trágicos. Por gusto hago lo de acá, por gusto lo de acá, es por gusto que hablo. Entonces, don Gorgias dijo que lo único que sirve es la palabra. Acá está, la retórica, es lo único que sirve. Cómo tú seas capaz de convencer a las otras personas. Cómo seas capaz de convencer a los otros. Eso es lo único que vale, eso es lo único importante. La labia. Y en esto están de acuerdo algunos conmigo. Que ese, profe, la labia es lo que vale. Cuando consigues a la pelada es la labia la que manda. Así es. Al final Gorgias decía eso. Lo que sirve es la palabra. Tú puedes vender a tu mamá si es posible, si sabes usar bien la lengua y convencer a los demás. Tú puedes convencer a los otros. Mire, y precisamente para sintetizar, los sofistas fueron enemigos de Sócrates y Platón. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban mucho con las falacias. ¿Qué es una falacia? Esto lo vemos en segundo de filosofía, pero me adelanto. Falacia es cuando usted presenta algo de una forma tal que parece que es verdad, aunque es falso. Pero lo presenta tan bonito, lo argumenta tan bien, que parece que es verdad. Entonces de ahí es que se le dice a una persona que envuelve así, se le dice que es un sofista, que hace sofismas. Es decir, convence a los demás solamente con la labia. ¿Ok? Hasta aquí nomás por hoy. Solamente estos dos temas vamos a ver hoy. ¿Sí? A los señores atomistas y los señores sofistas. Atomistas los que consideran que el origen del mundo es los átomos y todo depende de la forma que se combinan los átomos con el vacío. Eso le da la forma, el tamaño, la consistencia de la forma en que se integren. ¿Qué dijo don Demócrito? Que hasta los dioses son formación. ¿Por qué? Porque para ellos los dioses eran el rayo, el sol, el trueno, lo que sea. Entonces eso también son átomos. Y los sofistas, que eran educadores por dinero, remunerados, que enseñaban a los ricos, que los preparaban para la política, porque les enseñaban retórica, el arte del debate, de la discusión. Teníamos dos exponentes que son Protágoras y Gorgias. Para Protágoras las ciencias no son objetivas, son subjetivas, todo depende como usted lo quiera ver. Por eso dio la famosa frase, el hombre es la medida de todas las cosas, que ya se la expliqué. Y en cambio don Gorgias era el de pensamiento trágico, que decía que por gusto perdemos el tiempo buscando la explicación de las cosas, de la realidad, porque nunca la vamos a alcanzar. Lo único al final lo que sirve es lo que yo diga, mis palabras, lo que yo hable. ¿Estamos? Listo, vamos entonces ahora a la guía. ¿Qué tiene que hacer usted en la guía de filosofía? Va a recordar un poquito de lo anterior, ¿sí? Expresar en una sola frase, por qué a los primeros filósofos se los consideró como naturalistas. Lo expliqué nuevamente al comienzo del video. Estamos recordando. Reflexionar. Aquí ya desde su punto de vista, de acuerdo a lo que usted entendió de la clase anterior, ¿cuáles de los filósofos de la escuela jónica tiene la razón? En la jónica estaba Tales, que decía que era el agua, Anaxímenes, que decía que era el aire, y Anaximandro, que decía que era el apeiron. ¿Cuál cree usted que tenía la verdad, la razón? ¿Por qué? ¿Y en qué se diferencian los pluralistas de los presocráticos? Te revisen nuevamente qué eran los pluralistas, qué decían los presocráticos. ¿Cuál es la diferencia entre los unos y los otros? Luego de las escuelas de esta semana, apoyándose en el texto de filosofía en la página 26,
va a elaborar un mapa de carácter sobre los atomistas. ¿Sí? El modelo de un mapa de carácter está ahí en el anexo. Acá abajo se lo puse un modelo. Así es un mapa de carácter. Usted llénelo con los atomistas. Apóyese en el libro. Luego va a responder la siguiente pregunta. ¿La realidad solo está constituida por átomos? ¿Sí o no? De acuerdo a lo que dicen los atomistas. Siempre pensando en los atomistas. Entonces, ¿existe algo más que la materia? Recuerde que la materia son los átomos. Según lo que nos dicen los atomistas, ¿existe algo más? Usted va a consultar por cualquier medio que usted tenga, diccionario, internet, enciclopedias, lo que sea, estas palabras. Subjetiva, que ya lo expliqué, humanismo y antropocentrismo. Te va a buscar el significado de esas palabras. Y luego va a elaborar una red conceptual sobre los sofistas. Yo ya le adelanté algo en las diapositivas. Puedes apoyarse en ellas. Luego va a reflexionar sobre el pensamiento subjetivista, donde va a realizar una encuesta entre los miembros de su familia sobre lo que yo le decía de la frase, ¿no? Ya usted sabe lo que es la frase porque yo se la expliqué. Ahora usted va a preguntarle a los miembros de su familia qué entienden y va a comparar si están cerca de lo que le expliqué yo o no. La frase, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Sí? Y luego, de acuerdo a esta frase que dijo Don Gorgias, nada existe, aunque existiera el ser, no se lo podría pensar, aunque fuera pensable, no se lo podría comunicar a los demás. Entonces, de acuerdo a esto que dice, ¿las cosas existen o no existen? Eso es filosofía, hijos míos. Ahora sí estamos pensando en filosofía. ¿Cuál es la actividad de verificación del reto? En una hoja de papel o lámina represente un átomo con todas sus partes y transcriba en la hoja la definición que da el texto en la página 22 sobre lo que es el átomo. En la página 22 hay una definición del átomo. ¿Sí? Ahí dice qué es el átomo. En la página 22 está en un cuadrito, búsquelo. Y escriba un comentario si este nombre, en base a lo que usted va a leer ahí de la definición de átomo, usted va a decir si este nombre actualmente es válido o no. ¿Por qué? ¿Sí? Ok. Muy bien, muchachos. Suficiente. Tratamos de hablar menos, pero no lo logramos porque hay que explicar todo masticadito para que usted entienda las cosas como son. Muy bien, mis estimados jóvenes, nos vemos en la próxima clase de filosofía porque ya estamos cerquita de comenzar a hablar de los grandes, de los importantes, de los clásicos, de los verdaderos padres de la filosofía. Don Sócrates, Platón y Aristóteles, que terminarán siendo sus grandes conocidos y grandes amigos porque tienen mucho que decirnos para la vida práctica. ¿Ok? Nos vemos, jóvenes, y hablamos en la próxima clase.